De los comentarios reales a la nueva crónica y buen gobierno. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, sus pescuezos eran finos y sus ancas relucientes y sus cascos musicales. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. No, no han sido los guerreros solamente de corazas y perachos y tizonas y estandartes los que hicieron la conquista de las selvas y los Andes. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. Y es más digno todavía de las odas inmortales el caballo con que Soto diestramente y tejiendo las cabriolas como él sabe, causa asombro, pone espanto, roba fuerzas y entre el coro de los indios, sin que nadie haga un gesto de reproche, llega al trono de Atahualpa y salpica con espumas las insignias imperiales. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. Con este fragmento del poema épico de José Santos Chocano, Los caballos de los conquistadores, haré una breve exposición sobre el primer escritor mestizo nacido en Sudamérica. Me refiero al Inca Garcilaso de la Vega y su contraste con el primer indígena letrado, Felipe Guamán Poma de Ayala. En el poema del lector de los comentarios reales queda claro el porqué, el título de la obra y el compromiso histórico que el Inca tenía de contar la verdadera o real historia de la conquista del Perú, según él, tergiversada o minimizada por otros cronistas. Abro comillas. Tengo más larga y clara noticia que la que hasta ahora los escritores han dado. Escríbenlas tan cortamente que aún las muy notorias para mí, de la manera que las dicen, las entiendo mal, por lo cual, forzado del amor natural de la patria, me ofrecía el trabajo natural de escribir estos comentarios. El Inca Garcilaso de la Vega fue el primer gran escritor e intérprete mestizo de la realidad precolombina en el Perú. Fue criado con su madre india en el Cusco y pasó toda su vida adulta en España, donde llegó a ser un humanista descollante. Ya poseedor de una amplia cultura y de un estilo refinado y ameno, se sintió impulsado a escribir los comentarios reales, faltándole escasos 7 años de su muerte. Su primera parte fue dada a conocer en 1609. Según algunos críticos, entre ellos el inglés George Robert Kuldar, el Inca Garcilaso idealizó la cultura indígena porque tal vez sintió vergüenza de los cargos de barbarie y salvajismo que muchos españoles hicieron contra su pueblo y quiso disminuir el menosprecio que la mayoría de los españoles mostraban hacia los indios. Al describir la cultura de los incas, la idealizó en su afán de rescatarla del estigma de la barbarie y de inferioridad. Tanto es así que Menéndez Pelayo describió a los comentarios reales no como un texto histórico, sino como una novela utópica al estilo de Tomás Moro. Tanto el Inca Garcilaso de la Vega como Felipe Guamán Poma de Ayala describen lo ocurrido durante el primer siglo de la colonia en el territorio que comprendía el imperio inca, pero desde trayectorias disímiles y a veces antagónicas. Ambos nacieron en la misma década en que los presentimientos antiguos y recientes sobre la caída del imperio inca con la llegada de los españoles se habían previsto. Todo quedó consumado con la llegada de Francisco Pizarro en 1532 al territorio peruano. La diferencia de los dos cronistas es visible. Garcilaso era mestizo, hijo de un capitán español y una princesa inca. En el linaje de Guamán Poma de Ayala no había una sola gota de sangre europea. Era totalmente indígena. Para este el español fue siempre una segunda lengua, una herramienta. En cambio, Garcilaso dominaba el idioma peninsular como su propia lengua nativa. La primera parte de los comentarios reales fue publicada en 1609. El manuscrito del primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, compuesto por Guamán Poma de Ayala,
concluido en 1614, solo sería publicado en el siglo XX, por circunstancias que veremos en otra ocasión. Garcilaso escribe su obra en España, para donde había emigrado definitivamente a los 21 años. Sus instrumentos de trabajo son los recuerdos, las tradiciones oralmente divulgadas en el seno familiar y la consulta de las profusas historias y crónicas contemporáneas sobre el Nuevo Mundo. Guamán, que moriría sin haber atravesado el océano, sin ir a Europa, redacta su tratado después de largos viajes a loma de muslo por gran parte del territorio peruano. La memoria es también su aliada, pero sus principales recursos parten de la observación directa de las nuevas condiciones impuestas por el sistema colonial y del análisis de las consecuentes mudanzas sociales. Garcilaso es historiador y memorialista y trabaja, por lo tanto, con los modos retóricos de narrar la historia impuesta por la tradición escrita, impuesta por los clásicos de la historia. Guamán es sociólogo, etnógrafo, político, y al escribir parece invocar otro tipo de referencias, aquellas que proceden de la tradición oral, elocuente y dramática de la oratoria religiosa. Su objetivo no es cantar la grandeza pasada de los incas, y a pesar de no estar libre de la idealización y de la elegía, recurre a la historia prehispánica, movido siempre por la urgencia de explicar el presente. Ambos proyectos literarios postulan adversarios diferentes. Para Garcilaso, su crónica es el remedio contra el olvido de los hechos de los incas y contra la exclusión de los hechos en la historia tradicional. Para Guamán, el enemigo a ser combatido son los males que avasallan a la sociedad colonial.